Muy buenos días con todos los presentes. Quienes habla preside este Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil. Sean todos bienvenidos a la audiencia de juicio convocada dentro de la causa número 09802-2019-00742, correspondiente a la acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción o subjetiva planteada por la señora Melissa Herrera en contra del Ministerio de Educación y las demás autoridades administrativas demandadas, encontrándonos en el día y horas señaladas para la realización de esta diligencia y conforme a las reglas del procedimiento ordinario previstas en el Código Orgánico General de Procesos, previo a declarar formalmente instalada la audiencia, solicito que por secretaría se constate la presencia de los sujetos procesales. Señorita secretaria, sírvase a informar al tribunal sobre la comparecencia de las partes. Con su autorización, señora jueza, por secretaría se deja constancia de la comparecencia de los sujetos procesales. Comparece la señora Melissa Herrera en calidad de parte accionante, acompañada de sus abogados patrocinadores. Solicito que los profesionales se identifiquen para efectos del registro de la audiencia. Buenos días, señora jueza. Comparezco como abogada patrocinadora de la parte actora, la señora Melissa Herrera. Buenos días, señora jueza. Comparezco conjuntamente en defensa técnica de la parte accionante. Buenos días, señora jueza. Comparezco como tercera abogada patrocinadora de la señora Melissa Herrera. Por la parte demandada, comparecen los representantes de las instituciones accionadas y sus respectivas defensas técnicas. Buenos días, señora jueza. Comparece la abogada Ivana Zambrano ejerciendo la defensa técnica del Ministerio de Educación. Buenos días, señora jueza. Comparezco en representación de la Coordinación Zonal 7 y de la Dirección Distrital 07D02 Machala Educación. Buenos días, señora jueza. Para efectos de registro, quien hace uso de la voz es el abogado Marco Pizarro. Yo comparezco en calidad de la representación de la Procuraduría General del Estado en defensa de los intereses del Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Señora jueza, se encuentran presentes los sujetos procesales necesarios para la realización de esta diligencia. Es cuanto puedo informar. Gracias, señorita secretaria. Habiéndose constatado la comparecencia de los sujetos procesales y no existiendo impedimento para continuar con la diligencia, este tribunal declara formalmente instalada la audiencia de juicio. La presente diligencia no corresponde a la audiencia preliminar. Los aspectos relativos a la validez procesal, fijación del objeto de controversia y la admisibilidad de los medios probatorios fueron tratados en la etapa procesal correspondiente. En consecuencia, señorita secretaria, conforme a las reglas de la audiencia de juicio, sírvase a dar lectura a la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar, particularmente en lo que concierne al objeto de la controversia. Con su autorización, en la audiencia preliminar se declaró la validez del proceso y se fijó como objeto principal de la controversia determinar si resulta procedente o no la pretensión formulada por la señora Melissa Herrera, quien solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos, mediante los cuales fue destituida de sus funciones como rectora encargada y docente de la Unidad Educativa Especializada El Oro. Consecuentemente, corresponde determinar si procede a ordenar su reintegro a sus funciones o a un cargo de igual jerarquía y remuneración, así como el pago de las remuneraciones, beneficios y aportes a la seguridad social dejados de percibir durante el tiempo de su separación. Asimismo, se dispuso que en esta audiencia de juicio se practiquen los medios probatorios admitidos en la etapa procesal correspondiente, garantizando el derecho de contradicción de las partes. Es cuanto consta en lo pertinente. Gracias. Concluida la lectura del extracto de la audiencia preliminar, corresponde escuchar los alegatos iniciales. Por tratarse de la parte actora, se le concede en primer término el uso de la palabra. Gracias, señora juez. La defensa de la señora Melissa Herrera demostrará durante esta audiencia que los actos administrativos que provocaron su destitución deben ser dejados sin efecto, debido a que el origen del procedimiento se encuentra en un hecho ocurrido el 11 de mayo de 2018 entre dos estudiantes de la Unidad Educativa Especializada El Oro, ambos estudiantes con discapacidad intelectual. Nuestra representada no permaneció indiferente frente a lo ocurrido. Por el contrario, al advertir un inconveniente entre los estudiantes y conocer una expresión de connotación sexual, se trasladó inmediatamente el asunto al Departamento de Psicología de la institución. La psicóloga entrevistó de forma individual a los dos estudiantes, informó a sus representantes y dispuso medidas de seguimiento. Por ello, durante esta audiencia demostraremos que la señora Melissa Herrera
sí ejecutó actuaciones concretas de protección dentro de la institución. Con la venia del tribunal, señora jueza, también se demostrará que las primeras entrevistas que se fueron efectuadas a los estudiantes no establecieron en la cual ocurrió la materialidad del acto sexual, ya que la psicóloga institucional señaló que el estudiante reconoció haber realizado una petición de carácter sexual, pero estos ambos estudiantes manifestaron que el acto no llegó a ejecutarse. Sobre esa información, la psicóloga de la institución del departamento del DECE tomó las medidas necesarias siguiendo un protocolo establecido. Y posteriormente fue cuando se inicia el sumario administrativo en contra de nuestra representada. La defensa demostrará que existen diferencias relevantes entre los hechos inicialmente investigados, las normas invocadas durante el procedimiento administrativo y la infracción por la cual fue destituida esta persona. Asimismo, nuestra posición es que las circunstancias que llevaron a versar este hecho vulneraron el derecho a la defensa, a la garantía de la motivación y a la seguridad jurídica del accionante. Señora jueza, al finalizar la práctica probatoria solicitaremos que se valore integralmente el expediente administrativo. La señora Melissa Herrera tenía una trayectoria de décadas en la institución educativa. Fue separada definitivamente del servicio público mediante la resolución número 263-2018-JDRC. Posteriormente, su destitución fue confirmada administrativamente. Nuestra pretensión no consiste en desconocer la importancia de los protocolos de protección de niños, niñas y adolescentes. Lo que cuestionamos en sí, bajo las circunstancias concretas del caso, existió una conducta administrativa plenamente acreditada, correctamente subsumida en la infracción aplicada y sancionada con respecto al debido proceso. Gracias. Escuchada la parte actora, se concede el uso de la palabra a la parte demandada. Gracias, señora jueza. La defensa del Ministerio de Educación demostrará que el problema jurídico de esta causa no consiste exclusivamente en establecer si el acto sexual denunciado llegó o no a consumarse. Lo relevante es determinar si la autoridad máxima de una institución educativa actuó conforme a las obligaciones que le imponían las disposiciones y protocolos de la Autoridad Educativa Nacional, frente al conocimiento de un hecho de posible connotación sexual. La propia accionante reconoció durante el procedimiento administrativo que el protocolo no fue activado porque consideró que no era necesario. Esa afirmación será contrastada con la documentación que integra el expediente administrativo. Con su autorización, señora jueza, la administración sostendrá que existía una ruta específica frente a los posibles hechos de violencia entre estudiantes. El expediente demuestra que la situación involucraba a una niña menor de edad con discapacidad intelectual, es decir, una persona en condición especialmente de vulnerabilidad. También demostraremos que el hecho fue conocido dentro de la institución desde el 11 de mayo del año 2018 y que la activación formal del protocolo no se produjo en ese momento. Posteriormente, la madre del estudiante presentó la denuncia y a partir de ello intervino el distrito educativo. La administración consideró que la omisión configuró desacato en las disposiciones legítimas emanadas de la Autoridad Educativa Nacional. La Procuraduría señala que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad mientras no sean desvirtuados conforme a derecho, como lo señala el Código Orgánico Administrativo. Entonces, más bien le corresponde al accionante acreditar las razones concretas por las que sostiene que la resolución sancionatoria y las decisiones administrativas posteriores son ilegales. La administración sostiene que el procedimiento se sustentó en informes, entrevistas, en la denuncia presentada por la representante del estudiante y las propias declaraciones incorporadas al sumario. En consecuencia, en el momento procesal oportuno, solicitaremos que se rechace la demanda y se mantenga la validez de la actuación administrativa. La parte demandada ejercerá contradicción sobre la prueba de la parte actora y efectivamente logrará desvirtuar todas las pretensiones que ha invocado. Muchas gracias, señora jueza. Escuchado los alegatos de apertura, corresponde iniciar la práctica de la prueba en el orden solicitado. Se empezará con la prueba testimonial anunciada por la parte actora. Señorita secretaria, sírvase habilitar en la sala telemática el acceso de la primera testigo, la psicóloga Heidi Lorena Cholinillo Macías.
Señora jueza, la testigo se encuentra habilitada en la sala telemática. Señora Heidi Lorena Chonillo Macías, antes de iniciar su declaración, se le recuerda que debe responder con absoluta verdad las preguntas que se le sean formuladas. Se le advierte acerca de las consecuencias jurídicas derivadas del falso testimonio o perjuicio. Levante su mano derecha. ¿Jura decir la verdad sobre todo aquello que conozca y le sea preguntado en esta audiencia? Sí, juro. Heidi, Queda legalmente juramentada. Indique sus nombres completos y profesión. Mi nombre es Heidi Lorena Chonillo Macías y soy psicóloga clínica. La parte actora puede iniciar su interrogatorio. Bien, con su venia, señora juez. Señorita Heidi Lorena Chonillo Macías, ¿recuerda usted lo ocurrido el 11 de mayo de 2018 en la Unidad Educativa Especializada del Oro? Sí, Por favor, explique al tribunal cómo llegó el asunto a su conocimiento. la rectora Melissa Herrera acudió a mi departamento y me solicitó que interviniera para conocer lo ocurrido entre los dos estudiantes. Es decir, la rectora acudió a usted el mismo día en el que en el que conoció el inconveniente. Sí, la intervención se realizó ese mismo día. ¿Qué hizo usted luego de recibir esa información? Conversé individualmente con los estudiantes involucrados. ¿Qué pudo establecer a partir de esas entrevistas? La estudiante manifestó que su compañero la estaba molestando y se había pedido realizar un acto de carácter sexual. Al preguntarle si ese acto se había producido, manifestó que no. Luego entrevisté al estudiante y él reconoció que había realizado esa petición, pero señaló que no había ocurrido ningún acto de sexual. ¿Se comunicó el hecho a los representantes de los estudiantes? Sí, se habló con los representantes y también establecieron medidas de seguimiento. ¿Qué tipo de medidas de seguimiento se establecieron? Se dispuso seguimiento psicológico y medidas dirigidas a modificar una conducta y prevenir también situaciones similares. ¿La señora Melissa Herrera le ocultó a usted el hecho? Objeción, señor juez. Es una pregunta sugestiva por cuanto induce al testigo a proporcionar una respuesta determinada, lo cual no es admisible en un interrogatorio directo. Se acepta la objeción. Reformule la pregunta. Bien. Señorita Heidi Chonillo, ¿qué actuación concreta realizó la señora Melissa Herrera frente a usted respecto del hecho? Me informó y solicitó que interviniera con los estudiantes. ¿Usted activó en ese momento el protocolo formal? No, ¿Por qué? porque de acuerdo a las versiones que obtuve de los estudiantes, consideré en ese momento que se había producido materialmente un abuso sexual. Gracias. No más preguntas, señora jueza. ¿Alguno de los abogados de la parte actora tiene más preguntas? No, señora jueza. no, Por señora juez. principio de contradicción, los abogados de la parte demandada procedan contra el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Señora Heidi Chonillo, me presento, soy la abogada Ivana Zambrano y me encuentro ejerciendo la defensa técnica del Ministerio de Educación. Le voy a realizar un par de preguntas. Usted ha manifestado que la situación tenía contenido sexual, ¿eso es correcto? Sí, existió una petición de esa naturaleza. Y uno de los involucrados era una estudiante menor de edad con discapacidad intelectual. Sí, Pese a ello, el protocolo formal no fue activado el día 11 de mayo. no fue activado ese día. La decisión de no activarlo se basó en su apreciación de que no se había consumado el acto únicamente, Sí, pero el estudiante sí había manifestado que el compañero le realizó una solicitud de carácter sexual. sí,
La intervención interna que ustedes realizaron sustituyó formalmente el protocolo ministerial. Objeción. La pregunta exige del testigo una conclusión jurídica sobre la equivalencia entre dos procedimientos. Se acepta parcialmente. Reformule la pregunta. Está bien, reformulo. ¿Usted realizó formalmente la activación del protocolo ministerial ese día? No. No más preguntas, señora juez. Puede retirarse temporalmente de la sala telemática. Manténgase disponible por si el tribunal requiere alguna aclaración. Señorita secretaria, habilite el ingreso de la segunda declarante. Señora jueza, se encuentra habilitada la señora Melissa Yulisa Herrera Torres. Señora Melissa Yulisa Herrera Torres, en su calidad de accionante, deberá de responder con verdad a las preguntas que se le sean formuladas. Se le advierte de las consecuencias jurídicas correspondientes en caso de fallar a la verdad. ¿Jura decir la verdad? Lo juro. Procede el interrogatorio por la parte actora. Señora Melissa Herrera, un gusto. Soy la defensora técnica de la parte accionante. Es por ello que me encargaré de realizarle algunas preguntas. ¿Qué cargo ejercía usted en mayo del año 2018? Mi cargo era que era rectora encargada de la unidad educativa especializada El Oro, además de ser docente de la institución. Explica el tribunal cómo tuvo el conocimiento de lo que ocurrió con los dos estudiantes ese 11 de mayo del 2018. Durante el traslado de los estudiantes observé un inconveniente entre ellos. Me acerqué al estudiante y le pregunté qué había ocurrido. Ella realizó una expresión de carácter sexual señalando su boca. ¿Qué hizo usted inmediatamente? Una vez organizado el grupo, acudí al departamento de psicología e informé a la psicóloga Yasmín Palacios para que interviniera. Entonces, los estudiantes sí fueron entrevistados. Sí, Para eso, los representantes de estos estudiantes fueron informados acerca del hecho que ocurrió. se les informó. ¿Usted ordenó ocultar este hecho? Objeción, señora jueza. Es una pregunta sugestiva. Está incorporando en la pregunta la afirmación de que el testigo ordenó ocultar el hecho. Aceptada la objeción. Reformule la pregunta, por favor. Correcto, señora jueza. Melissa Herrera, ¿qué instrucciones usted dio después de la intervención de la psicóloga en el plantel educativo? Ordené que se realizara el seguimiento correspondiente y se trabajara con los estudiantes, ¿Por qué no se activó formalmente el protocolo en ese momento? porque luego de la intervención de psicología entendimos que no se había producido materialmente un abuso sexual y que la situación estaba siendo tratada con los estudiantes y sus representantes. ¿Significa eso que usted no hizo absolutamente nada después de lo sucedido? Objeción, señora jueza. Está realizando una pregunta argumentativa y también sugestiva. Aceptada la objeción. Reformule la pregunta, por favor. Correcto, señora jueza. Melissa Herrera, indique específicamente qué acciones usted realizó. Una vez que me comunicaron del hecho, informé inmediatamente a psicología. Se entrevistó a los estudiantes y se informó a sus representantes, además de que se establecieron medidas de seguimiento. Correcto, señora Melissa. No más preguntas, señora jueza. Muchas gracias. ¿Alguno de los abogados de la parte actora tiene más preguntas? No, señora juez. Por principio de contradicción, los abogados de la parte demandada procedan al contrainterrogatorio. Bien, buenos días, señora Palacios. Usted era la máxima autoridad de la institución, ¿correcto? Correcto. El 11 de mayo usted conoció que existía una expresión o petición de carácter sexual entre dos estudiantes. Sí,
¿Y se activó formalmente el protocolo ministerial ese día? No, ¿Y comunicó ese mismo día el caso al distrito educativo? no de forma oficial lo comuniqué ese día. ¿Y lo comunicó el mismo día a Fiscalía? No, Entonces, pese a conocer un hecho de connotación sexual, usted decidió tratarlo inicialmente dentro de la institución. se actuó junto con psicología porque las entrevistas indicaron que el acto no había ocurrido materialmente. Señora Melissa, mi pregunta es sencilla. ¿Se activó o no el protocolo formal? Objeción, señora jueza. La pregunta ya fue formulada y contestada reiteradamente. Aceptada. El testimonio ya es claro sobre ese punto. Continúa con otra pregunta, por favor. Bien, la decisión de no activar el protocolo se tomó porque ustedes consideraron que no era necesario. Así es, de acuerdo con la información que teníamos hasta ese momento. No más preguntas, señora juez. ¿Los abogados de la parte demandada tienen más preguntas? No, señora jueza, muchas gracias. Señor secretario, habilítese el tercer testigo, señor Jofre Alfredo Condoy Cabrera, padre de la estudiante. El testigo se encuentra en la sala telemática. Señor Jofre Alfredo Condoy Cabres, se le advierte que se debe decir la verdad y que el falso testimonio o perjurio genera las responsabilidades previstas por la ley. ¿Jura decir la verdad respecto de cuanto conozca y se le ha preguntado? Sí, juro. Gracias, señora jueza. Señor Condoy, ¿usted es padre de la estudiante involucrada en los hechos de mayo del 2018? Sí, El 11 de mayo de 2018, ¿acudió usted a retirar a su hija de la institución? sí. Ese mismo día, ¿alguna persona de la institución le informó que se había producido un inconveniente? Sí, la psicóloga me informó de lo sucedido. ¿Qué le manifestó en ese momento respecto de si se había producido materialmente un acto sexual? Me dijo que había ocurrido un inconveniente y que el estudiante le había realizado una petición de carácter sexual, pero que no había pasado el acto. Entonces usted tuvo conocimiento de la situación el mismo día. Sí, ¿Conversó usted con el personal de la institución? sí, claro. Inicialmente, ¿se le informó que se iba a realizar seguimiento? Sí, se habló de seguimiento. No más preguntas, señora juez. Señora jueza, con su venia, procederé a realizar el contrainterrogatorio. Señor Condoy, después del 11 de mayo, ¿usted tal vez observó algún cambio en el comportamiento de su hija? Sí, ella ya no quería regresar a la institución y se mostraba avergonzada. Entonces, el 11 de mayo volvió usted a retirar a su hija. Sí, ¿Y qué observó ese día? observé una lesión o golpe en la zona del ojo. ¿Su hija continuó asistiendo normalmente después de aquello? No, decidimos retirarla de la institución. ¿Consideró usted entonces que la situación era más seria de lo que inicialmente se le había comunicado? Objeción, señora jueza. La pregunta pretende que el testigo especule sobre una valoración general y no sobre hechos directamente percibidos. Señora jueza, yo pregunté por la percepción como padre. Reformule para limitarse a hechos concretos. Está bien. Después de que usted observó estos cambios, ¿decidió que su hija no continuara asistiendo a dicho establecimiento educativo? Sí, No tengo más preguntas, señora jueza. Muchas gracias. Concluye
Concluidas las declaraciones anunciadas por la parte actora, se declara culminada esta fase de su prueba testimonial. Se continuará con la prueba documental del accionante. La documentación deberá ser individualizada y puesta en conocimiento de la contraparte para garantizar su derecho de contradicción. Tiene la palabra la parte actora. Gracias, señora juez. La parte actora solicita incorporar el informe de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por la psicóloga Heidi Lorena Chonillo Macías. Este documento es relevante porque deja constancia de que el 11 de mayo del 2018, la señora Melissa Herrera acudió al Departamento de Psicología y solicitó la intervención respecto de los dos estudiantes. También recoge que se realizaron entrevistas, se informó a los representantes y se establecieron medidas de seguimiento. Solicitamos su incorporación para demostrar la actuación inmediata efectuada dentro de la institución. Parte demandada, contradicción. Señora jueza, no estamos objetando la existencia y mucho menos la autenticidad del documento. Sin embargo, contradecimos la interpretación de la actora. El informe sí demuestra precisamente que existió un hecho de connotación sexual reconocido por las autoridades institucionales y pese a ello no se realizó la activación formal del protocolo. Se tiene por incorporado para ser valorado en conjunto. Señora jueza, también solicitamos incorporar la versión rendida por la psicóloga dentro del procedimiento administrativo, ya que es relevante porque dentro de este testimonio se describió todas las entrevistas que fueron realizadas a los dos estudiantes y también se señala que de acuerdo a lo que ellos expresaron, la petición de carácter sexual, cual se está ventilando dentro de esta audiencia, no llegó a materializarse. ¿Alguna observación, abogados de la parte demandada? Sí, señora jueza, es necesario recalcar que no se discute la incorporación. Precisamos que el documento también reconoce expresamente que el protocolo no fue activado. Por ello, solicitamos que se valore de manera integral y no únicamente el fragmento que conviene a la parte accionante. El tribunal valorará de manera oportuna en su decisión. Señora jueza, de igual manera solicitamos incorporar la documentación correspondiente al procedimiento administrativo, particularmente el informe final y la resolución número 263-2018 GDRC, mediante la cual se dispuso la destitución de la señora Melissa Paulette Herrera Torres. Su finalidad es permitir al tribunal verificar la relación entre los hechos investigados, las infracciones inicialmente atribuidas, el análisis efectuado durante el sumario y la infracción por la cual finalmente se impuso la destitución. ¿Alguna observación? La Procuraduría no objeta la prueba ingresada. Incorpórese, por favor. Asimismo, señora jueza, solicitamos la incorporación de la resolución número Mineduc-CZ7-2018-00869-R, por la cual se rechazó la apelación presentada por la señora Melissa Herrera y se confirmó la destitución. Su finalidad es acreditar el agotamiento de la vía administrativa y permitir el control judicial de la motivación en la decisión. ¿Alguna observación? Ninguna observación, señora jueza. Incorporada. Finalmente, señora jueza, solicitamos esta defensa que también se incorpore la resolución número 000019, mediante la cual se negó el recurso extraordinario de revisión planteado por la accionante. También pedimos que sea apreciada junto con las demás resoluciones administrativas impugnadas. ¿Alguna observación? Ninguna, señora jueza. ¿Se incorpora con ello? ¿La parte actora ha terminado su prueba? Sí, señora jueza. Corresponde practicar la prueba de la parte demandada. ¿Existe prueba testimonial propia que deba practicarse? Señora jueza, para esta audiencia, esta defensa no practicará testigos adicionales.
Por principio de comunidad de la prueba, nos acogemos a los testigos que la parte demandada ha incorporado en esta audiencia. Nuestra contradicción respecto de las declaraciones de la contraparte ya fue ejercida mediante los correspondientes contrainterrogatorios y solicitamos pasar directamente a nuestra prueba documental. Proceda, por favor. Gracias, señora jueza. Solicitamos incorporar la denuncia presentada por la madre del estudiante el 23 de mayo del 2018. El documento resulta relevante porque expone la información que la representante de la menor formalmente en conocimiento de la administración respecto del hecho ocurrido el 11 de mayo. Contradicción de la parte actora. Señora jueza, no objetamos su existencia. Sin embargo, señalamos que se trata de una denuncia posterior a la intervención inicial efectuada en la institución y su contenido debe contrastarse con las entrevistas realizadas el mismo día de los hechos. Se incorpora con la contradicción formulada. Señora jueza, con su venia solicitamos incorporar el informe de situaciones de violencias detectadas en el ámbito educativo, elaborado por el DS de Apoyo Distrital el 28 de mayo del año 2018. El informe recoge una entrevista posteriormente realizada a la estudiante y evidencia que el distrito consideró necesario activar la ruta formal de protección. Contradicción. Como lo anteriormente mencionado por la parte demandada, solicitamos que se considere en esta entrevista, la cual fue realizada posteriormente, y que ésta debe ser confrontada con las declaraciones iniciales obtenidas dentro de la institución. Existen tantas diferencias, una en las versiones que deben ser apreciadas mediante la sana crítica, y estas no deben ser tomadas de una manera aislada. Así se tendrá presente. Señora jueza, además solicitamos incorporar el protocolo aplicable a las instituciones educativas frente a situaciones de violencia, por lo que su finalidad es demostrar que existía una ruta institucional que contemplaba actuaciones frente a situaciones de violencia entre estudiantes y mecanismos especiales de protección cuando se trataban de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. ¿Alguna observación? Sí, señora jueza. No objetamos la existencia del protocolo. Contradecimos que su sola existencia permita concluir automáticamente que la accionante incurrió en la infracción administrativa concreta por la cual fue sancionada. La administración todavía debe demostrar la correspondencia entre la conducta, la norma sancionadora y la destitución. La observación será considerada en la valoración. Señora jueza, también solicitamos que se incorpore la versión voluntaria rendida por la señora Melissa Herrera dentro del procedimiento administrativo, considerando que incluso en esta audiencia la señora Melissa Herrera ha manifestado que el protocolo no se activó porque consideró que no era necesario y que en caso estaba siendo tratado como un problema de conducta. ¿Alguna contradicción? Señora jueza, el documento debe ser leído en su totalidad. Nuestra representada no afirmó que hubiera ignorado los hechos. Por el contrario, explicó las actuaciones realizadas con psicología y los representantes. Se incorporará para la valoración integral. Señora jueza, también solicitamos se incorpore como parte del expediente administrativo la resolución número 263-2018-JDRC. Esta es la resolución de apelación y los actos posteriores que confirmaron la destitución. La administración sostiene que estas resoluciones contienen los antecedentes fácticos y jurídicos de la sanción y gozan de presunción de legitimidad mientras no se desvirtúe lo mencionado. ¿Observación alguna? Señora jueza, son precisamente estos actos cuya legalidad se controvierte. Su existencia no implica por sí sola que su contenido sea jurídicamente válido. Correcto. La documentación queda incorporada y será objeto del correspondiente control de legalidad. ¿Ha concluido la parte demandada? Así es, señora jueza.
Habiéndose practicado la prueba testimonial y documental admitida para esta audiencia, se declara cerrada la fase probatoria. El tribunal realizará la valoración conjunta de los medios practicados conforme a las reglas de la sana crítica. Ante de ello, corresponde escuchar los alegatos finales. Se concede en primer lugar la palabra a la parte actora. Señora jueza, con su venia. La prueba ha demostrado que Melissa Herrera no permaneció inactiva. El mismo 11 de mayo llevó el asunto al Departamento de Psicología. Los estudiantes fueron entrevistados y sus representantes fueron informados. Por lo tanto, no estamos frente a una autoridad que haya ocultado deliberadamente un hecho. También ha quedado por sentado durante esta audiencia de juicio que no se ha podido demostrar que la información que se obtuvo inicialmente indicaba que se existió una petición sexual impropia. Dicho porque el acto nunca se consumió. Precisamente a partir de esa información fue que se tomaron las medidas internas necesarias. La administración ha centrado únicamente su argumentación en que existió una falta de activación formal de un protocolo institucional, pero corresponde a este tribunal determinar si esa omisión fue correctamente encuadrada en la infracción administrativa que se le proporcionó a la defensa, que finalmente sustentó la destitución y si la sanción se adoptó respetando las garantías del debido proceso. Solicitamos que se efectúe un verdadero control judicial de legalidad y no una mera reproducción de la conclusión administrativa. El acto sancionador debe contener una relación suficiente entre el hecho demostrado, la norma infringida y la consecuencia jurídica impuesta. Por ello, solicitamos que se acepte la demanda, se declare la nulidad de los actos administrativos impugnados y se disponga el reintegro de la señora Melissa Herrera Torres a sus funciones, junto con el pago de los haberes, intereses y aportes a la seguridad social correspondientes. ¿Se realizará alguna réplica por parte de los demandados? No, señora jueza, no será necesario. Proceda a la parte demandada con los alegatos finales, por favor. Señora jueza, la prueba también ha demostrado que este hecho no está controvertido. El protocolo formal no fue activado el 11 de mayo. La propia accionante y la psicóloga la reconocieron. La existencia o no de la consumación del acto sexual no eliminaba necesariamente la obligación de activar la ruta institucional frente a un hecho de posible violencia sexual. Además de que estamos frente a un estudiante menor de edad y con discapacidad intelectual, el protocolo tenía precisamente por finalidad evitar que la valoración subjetiva de una autoridad institucional sustituyera los mecanismos formales de protección. La administración consideró que aquella omisión constituyó en desacato a las disposiciones legítimas emanadas por la Autoridad Educativa Nacional. Además, señora jueza, la Procuraduría cree conveniente manifestar que la presunción de la legitimidad de los actos administrativos no ha sido destruida con la prueba que se ha manifestado y desarrollado en esta audiencia. Entonces, en todo caso, le correspondía a la actora acreditar algún tipo de ilegalidad, por cuanto si él lo está manifestando, tiene obligación jurídica de demostrarlo, si no queda en un mero enunciado. Entonces, desde nuestra posición, los antecedentes documentales justifican la intervención administrativa y que la sanción ha sido proporcional. En consecuencia, se solicita que la demanda sea rechazada en su totalidad. Muchas gracias, señora jueza. ¿La parte actora realizará alguna réplica? No, señora jueza. Concluidas las intervenciones, el tribunal declara cerrado el debate. De conformidad con el procedimiento ordinario, este tribunal suspenderá brevemente la diligencia con la finalidad de formar su convicción. Una vez reanudada la audiencia, se emitirá la resolución oral correspondiente. Se reinstala la audiencia.
Una vez analizados los argumentos de las partes y valorada en conjunto la prueba práctica, el tribunal procede a emitir su decisión oral. Como primer componente de nuestra motivación, corresponde determinar los hechos relevantes acreditados durante el proceso. Primero, Melissa Herrera ejercía funciones como rectora encargada y docente de la Unidad Educativa Especializada El Oro. Segundo, el 11 de mayo del 2018, se produjo una situación entre dos estudiantes con discapacidad intelectual en la cual existía una petición o expresión de carácter sexual. Tercero, la señora Melissa Herrera tuvo conocimiento de aquella situación y acudió al Departamento de Psicología de la institución. Cuarto punto, la psicóloga Yasmín Palacio entrevistó individualmente a los estudiantes y comunicó la situación a sus representantes. Quinto, de las versiones obtenidas inicialmente, se desprendió que inició una petición de naturaleza sexual, aunque los estudiantes indicaron que el acto no llegó a materializarse. Sexto, el protocolo formal de actuación frente a situaciones de violencia no fue activado el 11 de mayo. Séptimo, posteriormente, la madre de la estudiante presentó una denuncia y el distrito educativo inició las actuaciones correspondientes. Octavo, se instauró el sumario administrativo en contra de la señora Melissa Herrera. Noveno, mediante resolución número 263-2018 JDRC, se dispuso su destitución por considerar que incurrió en desacato a disposiciones legítimas de la Autoridad Educativa Nacional. Décimo, la decisión fue confirmada en sede administrativa mediante los recursos correspondientes. Esto constituye a los principios hechos que se deben de ser relacionados con el ordenamiento jurídico aplicable. Como segundo elemento de la motivación, este tribunal considera aplicables las siguientes disposiciones. La Constitución de la República, particularmente las garantías del debido proceso, derecho a la defensa, motivación y seguridad jurídica, contenidas en el artículo 75, 76 y 82, y el Código Orgánico General del Procesos y el Código Orgánico Administrativo, las normas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, particularmente las disposiciones relacionadas con las prohibiciones aplicables a directivos y docentes y las sanciones administrativas previstas para su cumplimiento. Corresponde ahora actuar la relación entre los hechos acreditados y las normas aplicables. El tribunal considera relevante que el accionante sí adoptó actuaciones inmediatas dentro de la institución. No se acreditó una absoluta indiferencia frente al hecho. La rectora puso la situación en conocimiento de psicología, se entrevistó a los estudiantes y se comunicó a sus representantes. Al mismo tiempo, también se encuentra acreditado que el protocolo formal no fue activado inmediatamente. Esa omisión constituye un elemento que podía ser investigado por la administración. Sin embargo, la existencia de una omisión administrativa no exime a la potestad sancionadora de cumplir estrictamente las garantías del debido proceso. La administración debía establecer de manera suficientemente clara, primero, cuál era la conducta concreta atribuida a la servidora. Segundo, cuál era la disposición legítima específicamente incumplida. Tercero, de qué manera aquella conducta se adecuaba exactamente a la infracción aplicada. Y cuarto, ¿y por qué dicha sanción se derivaba a la sanción de destitución? La potestad sancionadora administrativa se encuentra sometida a los principios de legalidad, tipicidad, defensa y motivación. De la valoración integral del expediente, la mayoría del tribunal concluye que los actos administrativos impugnados no superan el control de legalidad necesario para mantener sus efectos frente al accionante. Debe resaltarse que esta conclusión no significa desconocer la importancia de los protocolos de la protección de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Significa que incluso en asuntos de particular sensibilidad, la Administración se encuentra obligada a sancionar respetando estrictamente las garantías constitucionales y legales aplicables. Por estas razones, este tribunal considera procedente aceptar parcialmente la pretensión de la parte accionante. Este tribunal, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve: primero, aceptar parcialmente la demanda planteada por la señora Melissa Herrera. Segundo, declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados mediante los cuales se dispuso y posteriormente se confirmó su destitución. Tercero, disponer que una vez ejecutoriada la sentencia, la institución correspondiente proceda al
y reintegro del accionante a sus funciones o un cargo de la misma jerarquía y remuneración. Cuarto, disponer el pago de los haberes dejados de percibir desde su separación hasta su debido reintegro. Quinto, en dichos valores deben considerarse los intereses correspondientes y los aportes a la seguridad social generados durante este periodo. Las partes quedan notificadas oralmente con la presente decisión, sin perjuicio de la posterior notificación de la sentencia escrita conforme a derecho. Se deja constancia de que la decisión corresponde al criterio mayoritario del tribunal. Señorita secretaria, por favor, sírvase a dejar constancia de lo actuado. Siendo las 9:28 de la mañana, concluye la audiencia. No existiendo otra actuación que realizar, se declara concluida la presente audiencia de juicio. Agradecemos la comparecencia de los sujetos procesales. Se cierra la diligencia.